Hola, buenos días. Hoy me toca predicar a mí, no traducir. Bueno, qué bueno poder compartir la palabra en este día con vosotros. El tema de la predicación de hoy es mantengamos nuestro corazón tierno junto al admirable consejero. Admirable consejero. Hay una canción, quizás los que tengan más juventud acumulada, ¿recordad esa canción basada en Isaías? Admirable consejero, fuerte Dios, Emmanuel. Nadie se lo sabe. Todopoderoso, príncipe del cielo, Salvador, mi Señor. Bueno, hay una palabra, vamos a leer en Hebreos, hay una palabra que se repite muchas veces en la Biblia. De hecho, el Espíritu Santo es el Paracletos. Y paracaleo es una palabra que es repetida muchas veces y tiene que ver, vamos a ver, paracaleo es como llamar cerca de ti. El Espíritu Santo, dijo el Señor, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré otro consolador. Es un consolador que nos exhorta, que nos aconseja. Una de las palabras que podríamos traducir, ¿puedo coger esto aquí un momento? Sería aconsejar. Y para ilustrar la palabra paracaleo que estaremos hablando, para mantener mi corazón tierno ante el Señor, es importante que yo me mantenga cerca del consolador, del admirable consejero. Y bueno, vamos a orar y que el Señor, hemos orado muchas veces, pero seguimos orando. Señor, te damos gracias porque solo tú tienes palabras de vida. Señor, queremos que tú seas el centro, una vez más, no solo de lo que te hemos adorado hoy, sino, Señor Jesús, que seas el centro de esta predicación. Que tú seas el centro de nuestra vida. Que siempre estemos atentos a tu voz. Y gracias porque tú caminas con nosotros. Y tú dices, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún tú nos guiarás aún más allá de la muerte. ¿Qué esperanza tenemos, Señor? Guíame, Señor, que yo pueda decir lo que tú quieres decir. Ministra según tu visión para cada persona y familia aquí. Y ministra según lo que tú quieres que aprendamos para vivir, para aplicar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que paracaleo es llamar cerca. Así que yo voy a hacer una ilustración y le voy a pedir a Fred, ven acá, acompáñame. Entonces nosotros vamos caminando juntos, pasó por ahí tú primero. Y paracaleo es eso, yo llamo a Fred, por ejemplo, y eso es lo que el Espíritu Santo hace, el Señor Jesús hace, y lo llamo y le digo, ven, vamos por aquí, porque por ahí ten cuidado que esos son peligrosos, muchachos. Y entonces vamos hablando y le voy aconsejando, a veces también tengo que confrontarle en amor con cosas que veo en su vida, pero para yo confrontarle y hablarle de la verdad, tengo que haber mostrado misericordia, porque si yo no muestro misericordia, y que cuando le diga la verdad, no me va a hacer caso ni para atrás. Así que gracias, Fred. Que Dios te lo pague. Bueno, cuando te vayas hoy, piensa que el Señor, no solamente si eres cristiano, si tienes a Cristo, el Señor está en ti, el Señor camina contigo. Lo que nos pasa muchas veces, y me pasa a mí, es que voy en la vida, por la calle, por ahí, en mi trabajo, diferentes cosas, y pierdo la conciencia de que Jesús está caminando conmigo. Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 13, y Hebreos capítulo 4, 14 al 5, 7. Vamos a leer aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, alguna versión incluso dice aconsejaos. La consejería es importante y hoy veremos que necesitamos consejo de parte de Dios cada día.
Y dice, aconsejaos, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Cada vez que tú leas la palabra de Dios, el Señor está hablando el día de hoy porque basta cada día su propio mal. Mañana no sabemos lo que pasará. Ayer ya pasó. Tenemos hoy y no sabemos lo que va a pasar. Y dice, para que ninguno de vosotros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Es interesante que la palabra endurecer, sabemos que yo estuve estudiando medicina y solo llegué hasta el tercer año. Así que solo ni a Matasano llego, pero bueno. Pero tenía una materia que se llamaba raíces griegas y latinas. Y nuestro idioma viene del griego y del latín. Hasta hay una película de los griegos, que los griegos se piensan que todo viene, siempre sale, no, pero esa palabra viene del griego, aunque no venga del griego, pero ellos tienen ese orgullo de que todo viene del griego. Pero dice que ninguno de vosotros se endurezca, y la palabra es sclerino, esclerosis, se endurece, se insensibiliza, volverse obstinado o terco por el engaño, la seducción del pecado. Bueno, en cuanto a esclerosis, yo tengo algo aquí. Yo sé que no tenéis anteojos ahí, pero ese dedo, ¿lo veis que está torcido? Pues se llama, me dice el médico, se llama monoesclerosis. Gracias a Dios que es mono solamente, que no es estéreo. Porque si no hubiera tenido todos los dedos, pues yo sé que ya cuando vamos acumulando la juventud, se nos tuercen los dedos y otras cosas. Pero que no se te endurezca el corazón. Y para mantenerte un corazón tierno ante el Señor, hay que hacer caso del consejo de Dios. Él es admirable consejero. Entonces, más adelante, capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 1, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, así no se sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, la carta de los Hebreos fue escrita, no sabemos por quién, algunos dicen que Pablo, no importa, pero es palabra de Dios. El libro ha sido escrito a hermanos que vivían en una ciudad, eran gente urbana, que estaban experimentando muchas pruebas, de manera que estaban en peligro de rendirse y dejar la fe, de desanimarse. En este pasaje, uno de los temas más importantes de la carta es que nuestra vida de fe se asemeja espiritualmente a un desierto, un viaje por un desierto espiritual. Y la única manera de atravesarlo victoriosamente está en la palabra, muy importante para Caleo. En el versículo 13 vemos que la palabra, en el Nuevo Testamento, la más cercana podría ser eso, aconsejar, consejería. Recordamos que Pablo dice, cuando se iba de una iglesia de Éfeso, dice, me voy, pero os he compartido con vosotros todo el consejo de Dios. Y toda la dieta del consejo de Dios, toda la palabra incluye cosas que son para nuestro crecimiento y cosas que nos van a desafiar y que nos van a decir, porque la palabra de Dios es útil no solamente para enseñar, sino para redarguir. ¿Qué es redarguir? Eso es como un castellano antiguo. ¿Quién me dice lo que es redarguir? ¿Cómo?
¿Entrar dentro de algo? Tiene que ver con reprender, como ponerte delante de lo que está pasando para que vea que está mal. Enseñar, redarguir. ¿Qué dice luego? Corregir e instruir con justicia para que todo el hombre o antropos, hombre y mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, los versículos anteriores de lo que hemos leído se refieren a cómo Israel iba en el desierto hacia la tierra prometida. Y decía, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando pensamos en el desierto, quizás pensamos en algún lugar con árboles, pero la Biblia se refiere, un desierto es un lugar de tierra árida, tanto que no era posible quedarse y establecerse allí por mucho tiempo. Igual vemos unos arbolitos, unos matorrales pequeños o cactus. Alguna lluvia a veces venía, así que tú podías guardar quizás un poco de agua, pero no era un lugar donde podía establecerse con tu familia permanentemente. Ese era un lugar de pasaje. Ellos iban de paseo, o sea, de paseo no, iban de camino a la tierra prometida. En Egipto habían comido bien los israelitas. Eran esclavos, pero había cebolla, chorizo, todas esas cosas por ahí. Y tenían asado. Habían algunos argentinos que se quejaban en el camino, que decían, vamos a ver, pero aquí, bueno. En fin, pero ellos vieron muchos milagros, vieron muchas plagas. Parece que había un milagro cada semana, una plaga cada semana, un milagro, el poder de Dios. Allí estaban, de repente ya en el desierto, sedientos, y parecía que las cosas que estaban ocurriendo, que deberían, según sus expectativas, ocurrir, no estaban ocurriendo. Y vemos, y por causa del tiempo, en Éxodo 17 habla de cómo la comunidad se quejó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Y llamaron ese lugar Masá y Meriba o Meribá. Y ellos se preguntaban, ¿está o no el Señor con nosotros? Y se quejaban con Moisés. Se quejaban, pero de una manera que Moisés decía, Señor, dice, ¿pero qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matan a pedradas, dice la versión, la palabra de Dios para todos, la PDT. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? ¿Estás pasando por un desierto hoy? Y a veces los desiertos son largos. A veces hay pruebas en nuestras vidas que pasa un mes y otro mes y otro mes y un año y otro año y no vemos lo que estamos esperando de parte de Dios. Pero Dios es bueno y Él está formando a Jesús en nosotros y ese proceso duele. Y es un tiempo en el desierto de confiar en Dios. Y es un tiempo en el desierto, de hecho yo pensaba luego, tenía que haberle dicho al equipo de alabanza que cantáramos, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable. Porque, y dice en 1 Corintios 10, que lo que ha ocurrido al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, para no repetir. Hay ejemplos para no repetir y hay ejemplos para sí emular y repetir. Y dice que esa roca donde Moisés le pegó una vez, y a Moisés el pobre, era el hombre más manso sobre la tierra después que pasó los 40 años en el desierto ahí. Moisés era un hombre que era educado en las mejores universidades de Egipto. Y también le educaron en taekwondo, karate do, una cosa de esa. Porque agarró uno, se lo cargó y lo mató. El hombre era un líder, pero su corazón tenía que ser quebrantado. Y yo me pregunto, en el desierto donde tú estás pasando, posiblemente Dios quiere quebrantar tu corazón, porque Dios utiliza a sus hijos cuando están quebrantados. Si el apóstol Pedro hubiera venido aquí hoy, igual en algunas iglesias ni lo hubiéramos dejado predicar. ¿Por qué? Porque negó a Jesús 3 veces. ¡Qué testimonio! ¿Cómo es posible? Ahora, él se arrepintió. Hay personas que no se arrepienten, sino que piden perdón y siguen viviendo igual. Y siguen viviendo y haciendo lo mismo. Y si son rebeldes, siguen con la misma rebeldía. Y entonces en el desierto,
el Señor nos llama a que tengamos un corazón tierno, que no endurezcamos nuestros corazones, que caminemos con el Señor. Ahora, vamos a hacer, cuando pensamos nosotros en este texto, vamos a hacerle 4 preguntas al texto. ¿Por qué necesitamos consejería? ¿Qué tipo de consejería necesitamos? ¿Quién nos la puede dar? ¿Y cómo la recibimos? Primero, ¿por qué necesitamos consejería? Pues cuando vamos en el desierto y no vemos lo que estamos esperando de parte de Dios, cuando pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, dice Primera de Juan, tenemos las peticiones que le hemos hecho al Señor. Pero una cosa es que la tenemos, que eso ya está, si sabemos que es de la voluntad de Dios, seguro, la tenemos, pero el tiempo para que eso llegue es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios. Y tú y yo tenemos que ser capaces de confiar en el Señor. Porque al tener cuidado de que no se endurezca nuestro corazón es que nos convertimos en personas cínicas. Ese es un peligro. Cínico quiere decir que ya no confiamos en el Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos consejería? Mira, cuando vamos en ese desierto, digamos, espiritual, en este mundo, la familia, el éxito profesional, el dinero, los amigos, las cosas que hacen que tengamos una vida feliz. Tú dices, pero yo solamente quiero tener los papeles, soy extranjero aquí. Bueno, yo soy dominicano, tengo papeles, pero yo entiendo que llegar a un lugar donde no tienen ni papeles, pero bueno, el Señor está atento a eso en tu vida. Pero hay que tener la paciencia, y la paciencia es como un músculo que se tiene que ejercitar, porque viene a través de las pruebas. Ahora, la familia es preciosa, el éxito profesional también, pero si tú quisieras llenar las necesidades más profundas de tu corazón con el éxito, con los papeles, con el trabajo, con una casa, tener un piso, tener un coche, tener un buen matrimonio, tener la situación donde tú llegas a lo máximo de la prosperidad, de repente, cuando llegas a lo que quieres, parece que comienza a perder su atracción, como que se desvanece. Toda familia termina desvaneciéndose y muriendo. Toda cara bonita termina llenándose de arrugas. Bueno, algunos la inflan y entonces no hay arruga, pero parece más falso que no sé qué. Pero bueno, cada cual. Y mira, yo cuando era joven tenía pelo, pero mira, aunque no lo creas, tenía una buena melena. Ahora yo digo, cuando estemos en el cielo, yo voy a hablar por Hipsan, por ejemplo, le voy a decir, Hipsan, ¿te recuerdas cuando estábamos en la tierra que no tenía pelo? Eso es por fe, yo creo que tendremos en el cielo unos 30 años, tendré pelo de vuelta. Estaremos sin barriga y todas esas cosas. Ahora, pero todo cuerpo hermoso y fuerte está en camino a volver al polvo. Y tú me dirás, vaya Pablo, hoy estás súper positivo. Pero cuando intentamos poner nuestras mayores esperanzas en estas cosas que he mencionado, moriremos sin haberlo alcanzado. El escritor de Hebreos nos muestra por qué necesitamos consejería, el consejo de Dios. Nos dice que la vida actual es un desierto espiritual. En Egipto parece que había un milagro cada vez, pero luego cuando las cosas no ocurren, la mayoría de las cosas no ocurren como yo quiero. Y una cosa que sabemos, pero es bueno recordar, es de cuántas cosas tú y yo tenemos control en nuestra vida, de cuántas cosas. Ayer vino mi mujer y me trajo una noticia que tenía el coche aparcado en un pueblito, tenía un entrenamiento ahí de la misión, y viene y me da la noticia de que un desgraciado nos chocó el coche por atrás, de tal manera que no se cierre el maletero. Y claro, el muchacho, yo lo bendigo en nombre de Jesús, que conozca a Cristo, pues se fue, no sabemos quién fue. Ahora entonces tenemos que pagarlo. Y que ocurren cosas que no tenemos control. Pero te suena que dice la palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son tus caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos. Ahora, cuando nosotros vamos caminando en este desierto espiritual y no pasan las cosas que yo quiero que pasen, me puedo endurecer y convertir en un cínico. El cinismo es una persona que desconfía de las acciones de los demás, cuestionando sus motivos y sus razones.
pensando siempre en que no son desinteresadas y que persiguen un fin normalmente egoísta. Implica una desconfianza del cínico para con los demás, generando un sentimiento de frustración hacia la bondad humana, de frustración hacia la bondad de Dios. Y todos tenemos el peligro de convertirnos en cínicos, de que desconfiamos de todo el mundo y desconfiamos del mismo Dios. Porque las cosas no están pasando como yo espero y como yo quiero en la hora que yo quiero. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes aconsejaos los unos a los otros cada día. Por tanto, dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Así como yo llamé a Fred a caminar conmigo, así el diablo, tu carne, el mundo, te llama también para engañarte y decirte, mira, ves, no que Dios era bueno y por qué te pasó tal cosa. ¿Por qué le pasó tal cosa a tu familia? ¿Por qué le pasó tal cosa a tu colega? Él dice que el justo vivirá por la fe, no por entendimiento. Entonces, yo no entiendo, pero yo debo confiar. Desde el principio el diablo viene caminando con Eva y la engaña y le dice, ¿con que Dios te ha dicho entonces que no puede comer ninguno de los árboles? Y Eva le dice, mira, no. Me dijo que puedo comer de los árboles, pero de eso no debo comer. Y Eva, no sé, se inventó una cosa y dice, y no lo puedo ni tocar. Bueno, dice, estaba leyendo eso, un comentario, y dice que los judíos tienen esa tradición que dice que Eva estaba hablando con el diablo y el diablo viene y le dio un empujón, porque ella dijo eso, porque de repente tocó el árbol y ya Eva dijo, bueno, ya de perdido, ¿cómo dice el dicho? De perdido al río. Pero eso no está en la Biblia, pero dicen los judíos que eso fue lo que pasó. Y como ella pensaba no lo podía tocar, dijo, bueno, total, ya está mal, así que vamos a probar a ver qué sabe esto. Bueno, eso son cosas apócrifas, pero los judíos, algunos creen eso. Ahora, ¿qué tipo de consejería necesitamos? Primero, necesitamos consejería cada día, el consejo de Dios, la palabra de Dios. Alguien decía, ¿tú quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Pues lee la Biblia mucho, mucho, mucho. Y al leerla, el Espíritu Santo comienza a traer esa nutrición y esa verdad que tú y yo necesitamos. ¿Qué tipo de consejería necesitamos? En segundo lugar, vemos que en Hebreos hay una actitud casi como esquizofrénica, porque por un lado, o una mente dividida de parte del escritor, a veces en el libro 5 o 6 veces es muy duro con los consejos. Dice, ten cuidado, no te apartes de Dios como en el desierto, que fueron rebeldes. Capítulo 3, versículo 15 al 19, no vamos a leer, dice, provocaron a Dios y quedaron los cuerpos ahí en el desierto. Y no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. ¿Qué tipo de consejería necesitamos? Una manera de resumir esto es que la palabra de Dios nos da una de cal y una de arena. En un sentido, nos da la verdad y nos da también el consuelo. Luego vemos que como un péndulo va de la dureza de la exhortación en el libro de Hebreos al ofrecimiento de la gracia y el oportuno socorro. O sea, leímos en el 3, no seas incrédulo, que te va a quedar ahí como no vas a entrar en la tierra prometida, vas a quedar muerto en el desierto, pero luego dice, acércate al trono de gracia para que encuentres misericordia y oportuno socorro. Entonces parece como que va de hablarte muy duro a hablarte con mucha misericordia. Ahora, Jesús es quien encarna esta realidad de la mejor manera. El mejor consejero, el admirable consejero. Algunos le llamaron, han traducido admirable consejero como el transformador sobrenatural de corazones. Ese es Jesús. Él es el transformador sobrenatural de corazones. Ahora, cuando vemos que Lázaro muere y Jesús viene, y Lázaro era un amigo suyo, un amigo cercano, y viene Marta y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y viene María y dice la misma versión, igual alguna palabra cambió, pero lo mismo, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo el admirable consejero le responde a Marta? A Marta la confronta, porque a veces necesitamos, en buen sentido, que alguien nos dé una trompada en el estómago, pero por el bien nuestro, ¿no? Y a Marta le dice, vamos a ver, Marta, yo soy la resurrección y la vida.
despierta. Para mí, yo no llego tarde a nada. Yo estoy en control de todo. ¿Qué pasa, Marta? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y cuando viene María, le dice lo mismo. ¿Cómo le responde a María? Le dice, vamos a ver, María, ¿no escuchaste lo que le dije a Marta? No. Le dice a María, nada. Viene con ella Jesús, admirable consejero, y a veces no hay que decir palabras y llora con ella. Pero tú y yo necesitamos las dos cosas. Y Jesús, como admirable consejero, las dos cosas necesitamos, pero entrelazadas. De manera que necesitamos el ministerio de la misericordia y el ministerio de la verdad. Ahora, el ministerio de la verdad sola es muy brutal. El ministerio de misericordia solo sería muy sentimental y no sería de provecho para nadie. Hay situaciones en nuestra vida, incluso en la iglesia, y aquí tenemos a los ancianos de la iglesia, donde los ancianos tienen que tomar decisiones basadas en lo que dice la Escritura y no tener temor, como dice Mateo 18, de poner disciplina a hermanos en la iglesia o hermanas que no están caminando y que se les ha hablado, según el proceso de Mateo 18, ¿tienes algo con el hermano? Vaya, habla tú solo con él. No se lo diga, no, ese chisme, no, tú vas. Y si más, como líderes, tenemos que acercarnos a la persona y hablar con ellos. Que no hace caso, viene con un testigo, otro testigo. Que no hace caso, con 3 testigos. Que no hace caso, dice la palabra, bueno, pues realmente esta persona no es creyente. Porque le hemos llevado por el proceso y no es que lo vamos a desechar, pero no vamos a dejar que participe en la iglesia como si fuera un creyente hasta que esa persona pues reconozca y veamos que realmente ha nacido de nuevo, porque una persona que ha nacido de nuevo necesita reconocer que ha fallado después que le han llevado por ese proceso de misericordia y de verdad. Y claro, a nadie nos gusta hablar la verdad y confrontar. Yo prefiero muchas veces quizás quedarme callado. O pasa en mi casa, igual con mi hija, el papá con la niña como más suave y tal, pero yo tengo que también darle la verdad a mi hija, no solamente misericordia. Y con el equilibrio con mi mujer somos capaces de las dos cosas, ¿no? de verdad y misericordia. Ahora, ¿quién puede dar consejos admirables? No eres tú ni soy yo. Algunos de nosotros somos del ministerio de la verdad, somos solucionadores por naturaleza. Wow, nos encanta el ministerio de la verdad. Cuando alguien tiene un problema, venimos y decimos, oye, voy a poner aquí un ejemplo aquí, flaco, Carlos, decimos, oye, Carlos, tú tienes tal y tal problema y ahí está la solución. Si no lo resuelve, pues no hay problema. A mí que me revisen. Yo te lo dije. Entonces son personas que son solucionadores, que llegan y te dicen la verdad y te machacan. ¿Y cómo nos recibes eso si yo no he mostrado que quiero a Carlos y que le amo? Pues va a decir, pues, que de mala manera dice que te vaya a la porra, pero en cristiano. Pero, por otro lado, hay personas que por su personalidad son más sentimentales, son más sensibleros. Y entonces solo lloramos, demasiado misericordioso. Quizás no sabemos ni decirle a las personas la verdad. No podemos sobrevivir sin el equilibrio de las dos cosas. Tenemos que mostrar amor y misericordia sabiendo que mire quien cree estar firme. Está en el contexto de 1 Corintios 10, donde los israelitas cayeron por su dureza y por su incredulidad. Mire quien quiere estar firme que no caiga. O sea, cuando yo hablo con una persona, yo tengo que reconocer que yo también puedo caer en eso y en algo peor incluso. Porque Jesús dice a los discípulos, si vosotros, siendo sus discípulos, siendo malos, así como gracias Señor por el piropo que me han tirado hoy. Sí, somos malos. Y por eso necesitamos caminar cada día sensibles con el consejero. Ahora, en tercer lugar, ¿quién nos puede dar ese consejo? Pues el Señor Jesús es el admirable consejero. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Se puede identificar totalmente con nosotros. Pero para yo identificarme, yo tengo que haber pasado por la misma situación. Déjame coger que mi mujer me preparó aquí un poco de agua. Hay una situación de un pastor
que contaba que él tuvo que hacerse una prueba, aquí tengo la chuleta. Tenía que hacerse una prueba de contraste, una tomografía computarizada. Entonces le inyectan un líquido, una historia ahí, que luego se desecha por los riñones y tal, y le hacen una tomografía para ver cómo estaba. Entonces él llega y se acuesta en la camilla y resulta que un hermano de su iglesia era el enfermero. Ahora, el tipo, muchacho, lo trataba o sea, no había misericordia, ¿eh? Era súper brusco. Y él, que era el pastor, decía, bueno, yo no quería decirle algo porque, no sé, pero estás tú ahí en la camilla, te están poniendo la historia esa y, bueno, siéntese y tal, así todo como brusco. ¿Sabes qué pasó? Que 2 años más tarde, este pastor va otra vez a hacerse la prueba. Y resulta que el enfermero que le toca, otra vez. Y dice él, cogí aire porque digo, madre mía, otra vez me ha tocado el hermanito. Y el hermanito lo trató con un cariño. Había cambiado y le dice el pastor, oye, he notado que tu manera de tratarme es diferente, o sea, en el buen sentido, ¿eh? Y el enfermero le contó que no hace mucho había tenido piedras en los riñones y al estar él como paciente en la camilla, se dio cuenta cómo se sentían los pacientes y nunca más trató de manera brusca a los pacientes. La única fe y religión del mundo que dice que el Señor del universo, creador del universo, de todo lo que existe, ha estado en la camilla, es el cristianismo. Jesús ha estado en la camilla. Jesús ha estado en la camilla, rechazado, torturado, malentendido, traicionado, abandonado, escupido, apaleado, finalmente crucificado. Si tú eres una persona que has crecido en medio de muchas limitaciones y necesidades, el sufrir más no te choca mucho. Cuando decían aquí, yo soy dominicano y aquí tenemos los cubanos también. Cuando decían aquí, no, que estamos en crisis en el 2008. Y yo decía, tenemos luz todos los días, no se va la luz. Tengo agua caliente, tengo comida, tengo que vestir. ¿Esto es crisis? Porque yo sé lo que es vivir crisis, donde en Dominicana, no, bueno, está mejor ahora, pero en ese tiempo no es que se iba la luz, es que venía a veces y aplaudíamos, llegó la luz. De verdad, algunos cubanos igual han alguna experiencia parecida. Llegó la luz y aplaudíamos. Una vez estábamos en un campamento y no había luz y de repente escuchamos un chorro. Y dice uno, llegó el agua. Y no, era uno que estaba haciendo pipí porque tenía un chorro, madre. Qué testimonio. Bueno, son cosas que pasan en el mundo. Ahora, si tú estás sufriendo y llega crisis, no. Pero Jesús, siendo el creador del universo, que de ex nihilo, de nada, dijo, sea la luz y creó los cielos y la tierra y el universo que los científicos de hoy no saben ni cuántas galaxias hay, de los millones y millones de estrellas que hay. Él viene y se hace chiquitico como tú y yo y sufre lo que sufre. Para él fue duro. Tú puedes decir, claro, como él era perfecto, fue tentado en todo, pero para él no pasa nada. No, él se limitó por amor y por la justicia de Dios. El admirable consejero. Ahora, quiero compartir contigo, y veía de una predicación de Tim Keller que me llamó mucho la atención de este tema. El mejor ejemplo de Jesús como admirable consejero es como transformador sobrenatural de corazones. Cuando le traen a esa mujer en adulterio en Juan 8, Jesús dice, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y entonces, desde el mayor hasta el menor se fueron yendo porque ¿quién está sin pecado? Nadie. Se fueron todos. Y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, aquí tenemos un ejemplo maravilloso, que no solo usa el ministerio de la verdad y la misericordia y tiene un equilibrio perfecto, sino que aún más le da un consejo donde están entretejidos los dos ministerios, el ministerio de la misericordia y el ministerio de la verdad. El Señor no le dice, no te condeno porque al final, ¿qué es el pecado? Cada uno tiene que saber lo que es el pecado como pueda. Esto, relativismo, ¿no? No le dice eso Jesús. Tampoco le dice, oye, muchacha, ven acá.
Mira, no peques más, te han pillado, no te da vergüenza. Esta vez te has salvado, pero que no se te ocurra hacerlo otra vez. Pero venga, te perdono, venga, vete. Tampoco le dijo eso. Tampoco le dice, si no lo vuelves a repetir, así como con más misericordia, o sea, lo de pecar otra vez y acostarte con los hombres que no son tu marido, puede que no te condene. Si no lo vuelves a repetir, quizás no te condeno. Tampoco le dijo eso. Tampoco dice, mi amor por ti está basado en tu conducta. No, le dice, yo baso mi amor. No le dice, baso mi amor en tu conducta. No. En vez de eso le dice, quiero que bases tu conducta en mi amor. No te condeno, así que ve y no peques más. Ahora, es perfecto porque es odio absoluto al pecado y completa aceptación al pecador. Ahora, ¿cómo es posible esto? Como dice también en otro lugar, dice, tú eres, capítulo 5, versículo 6, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa? En el Antiguo Testamento teníamos los sacerdotes y teníamos a los reyes. El rey representaba la ley de Dios. El rey tenía que hacer cumplir la ley. El sacerdote representaba a la gente ante Dios. El sacerdote era el apoyo a las personas, los cuidaba, los aceptaba, hacía los sacrificios para el perdón de pecados para ellos. Combinar las dos cosas sabiendo que el rey tenía el ministerio de la verdad y el sacerdote el ministerio de la misericordia era muy difícil. Los reyes hacen cumplir la ley y los sacerdotes son como madres que nos aman aun cuando fallamos. Aquí es imposible tener los dos juntos. Solo vemos un caso, el caso de Melquisedec, que era sacerdote y era rey. Ahora, Melquisedec aparece, pero de repente era como un anticipo de Jesús y desaparece. Porque era un anticipo del que sí es rey y es sacerdote, sumo sacerdote, que sabe lo que sufrimos. Sin los dos estamos perdidos. Jesús está totalmente comprometido con la verdad y la santidad de Dios y también con el amor y la misericordia. No es posible, al aconsejar, todos vamos a fallar porque al final tendremos que poner la verdad sobre la misericordia y decimos, tienes que pagar. O podemos decir, cuando alguien falla, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues una o la otra, o la verdad y sus consecuencias, o la misericordia que te libra de las consecuencias. Pero en el caso de Cristo, Él solo fue capaz de traer las dos dimensiones, el ministerio de la verdad y el ministerio de la misericordia, en la cruz. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Solo Lucas, que era médico, dice que cuando sudaba en esa agonía, sudor con gotas de sangre. Eso tiene un nombre, no recuerdo cuál es el nombre. Ya ve lo bueno que era mi medicina. Cuando Jesús agonizó rogando que le librara de la muerte, ¿eso pasó? ¿Le libró el Padre de la muerte? Jesús estaba en Getsemaní. Y hay muchas teorías, pero lo que yo veo claramente es que Jesús como hombre, 100% hombre, también 100% Dios, Jesús decía, Padre, esta copa, esta ira tuya, por la maldición por causa del pecado del mundo, ¿no hay un plan B? ¿Qué se escuchó en el cielo? Silencio. No hubo ningún plan B. El Señor siempre tiene el plan A. Tú y yo tenemos plan B, plan C, plan... El Señor tiene el plan A y ese es su plan para nosotros siempre. ¿Le libró el Señor? Le libró porque Jesús resucitó. De hecho, que dice el texto que Jesús con ruegos y lágrimas, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. La palabra de la muerte, ek, en griego es como de dentro hacia afuera. O sea, el Padre le libró de la muerte, pero no le libró de la manera que él esperaba. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor cosas y Dios al final responde de la mejor manera porque Él es todo sabio, pero no de la manera que tú lo pediste o que yo lo pedí? Y luego miramos hacia atrás y decimos, Señor, gracias porque no abriste esa puerta, porque qué miseria hubiera sido si tú hubieras abierto esa puerta para mí. Gracias porque abriste otra puerta, porque tú eres bueno, porque tú eres perfecto y tus caminos también.
Cuando Jesús agonizó rogando que le librara de la muerte, eso pasó en la cruz. Allí experimentó lo que se llamó la copa de la justicia eterna y la eterna ira de Dios. Tomó el castigo, la maldición que tú y yo todos merecíamos. El amor infinito estaba honrando la verdad infinita. Si Jesús hubiera hecho que la verdad reinara sobre la misericordia, no había tenido que morir en la cruz, porque todos machacados, todo para el infierno. Si hubiera dejado que la misericordia triunfara sobre la verdad, no habría muerto tampoco en la cruz, porque nos habría dejado morir diciendo, bueno, soy débil, ¿y qué vamos a hacer? Todos salvos. Universalismo. Pero no lo hizo. Ahora entendemos su conversación con la mujer pillada en adulterio. No la condena, pero es culpable. ¿Cómo es posible? Porque él llevó su condenación. Cuando dijo, no te condeno, estaba diciendo, hermana, no te condeno porque yo voy en camino a ser condenado en tu lugar y en lugar de toda la humanidad. Eso de que todo lo que necesitamos es amor. All you need is love. Ta, ta, ta. Bueno, si no hay justicia, el amor no vale. El amor no se goza con la injusticia y por eso la justicia de Dios fue aplicada en la cruz. No te condenan porque yo seré condenado. Yo llevaré los clavos, la lanza, un sufrimiento con un costo infinito para mí mismo, para que yo pueda odiar el pecado y amar al pecador. A un coste infinito para mí mismo, para que yo pueda separar al pecado del pecador. Él es el admirable consejero, el transformador sobrenatural de corazones. Él es la única cosa que tú y nuestro corazón realmente necesitamos. Finalmente, ¿cómo recibimos el consejo? Hemos visto que necesitamos todos consejo. Hemos visto qué tipo de consejo necesitamos, que es un consejo que tiene el ministerio de la verdad y el ministerio de la misericordia. Hemos visto quién es el admirable consejero. Ahora, ¿cómo lo recibimos? Todos necesitamos el consejo de Dios. Quizás dirás, yo no lo necesito. Si no has entendido, es porque no te ha sido revelado el Evangelio. Lo que Cristo hizo por ti. Hablando de necesitar un terapeuta que te ayude, podrías con orgullo decir, mira, yo no necesito a nadie que me ayude. Yo recuerdo que hablaba con un amigo mío, él decía, mira, tenía un problema serio con su hijo. Y yo le decía, igual te ayudará que hables con una psicóloga, un psicólogo. Él decía, vamos, chico en español, un amigo de hace muchos años, dice, vamos, que yo voy a ir a una psicóloga y le voy a estar contando la historia de mi familia. ¿Sabe qué pasó? Que la situación era tan difícil que al final él fue a una psicóloga en su caso y, claro, trata con su hijo y al final para tratar con su hijo tuvo que tratar cómo era el ambiente en la familia. Entonces al final él vio que su hijo mejoraba, pero tuvo que abrirse. A veces no queremos abrirnos con nadie y eso es un problema. Tú tienes que tener a alguien en tu vida con el que tú te abras y le digas, mira, yo tengo este problema, tengo esta tentación, tengo esta situación. Tiene que haber alguien a quien tú puedas abrir tu corazón, porque si tú dejas tu corazón cerrado y dices, nadie tiene que encerarse de eso, solamente yo y Dios. Eso no, porque dice que no endurezcamos nuestro corazón, sino que cada día nos aconsejemos unos a otros. O sea que la comunidad de la iglesia está para eso. Así que, si tú estás aquí y no has reconocido a Jesús como tu Salvador personal y como Dios, yo te invito hoy a que lo hagas. Es admitir que Cristo te diga la verdad por causa de su sufrimiento en la cruz por ti. Lo ves, Él tuvo que sufrir tanto por tu culpa y por mi culpa y está dispuesto a tomar, que estés tú dispuesto a tomar responsabilidad por tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es entender lo que Él tuvo que hacer en la cruz para no condenarte, para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y al tener la actitud de rendirte a Él, eso empezará a reducir el tumor de temor y orgullo que te impide tener una relación personal con Jesús. La religión es, ve y no peques más y quizás no te condenaré. El evangelio es, ni yo te condeno, ve y no peques más, porque ya yo fui condenado y ahora yo te ofrezco el perdón, si tú reconoces que lo necesitas. Hermanos, para que ninguno de nosotros se endurezca, se insensibilice, se vuelva obstinado o terco por engaños y seducción del pecado.
Si eres un solucionador por naturaleza, en el lado de la justicia propia, del lado santurrón, que te sientes mejor que los demás, necesitas el Evangelio para serte humilde y para ser más compasivo. Pero si eres un sensiblero sentimental y una especie de cobarde, necesitas el Evangelio para mostrarte que no necesitas la aprobación de la gente, que no importa tanto como te ven. El Evangelio es capaz de cambiar a los solucionadores en más sensibles y a los sensibleros en más capaces de decir la verdad. Y cuando leemos la palabra de Dios obtenemos este consejo y exhortación que necesitamos. Finalmente, para estar cerca al corazón de Dios, la oración es el camino. Perseveremos en la oración. Como Jesús perseveró con un profundo respeto y reverencia en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oró por algo que le fue concedido, pero no la manera que él pedía. Oremos al Señor y pidamos lo que queremos, pero digamos al final lo que yo le llamo momentos Getsemaní. Señor, te pido esto, me gustaría muchísimo, pero que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Es importante que entiendas que Dios te escucha, aunque no lo sientas. Él es admirable consejero, ¿por qué no confiar en Él? Nos ponemos de pie, vamos a orar un momento. Y si tú no tienes seguridad que si mueres hoy vas al cielo, es porque no has reconocido que necesitas el perdón de Dios. Y yo te animo hoy a que al final de la oración puedas acercarte a mí, a Carlos, a Milton, a otros líderes. De hecho, nosotros en un rato nos tenemos que ir porque tenemos una comida en la Comunidad Cristiana de la Vida, que agradecemos vuestro apoyo por ese ministerio ahí. De verdad, vuestras oraciones, vuestro apoyo. Y seguimos sembrando la palabra ahí en San Blas, que hay mucha necesidad. Vamos a orar. Si tú quieres recibir a Cristo en ese momento, yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres decirle, Señor, perdóname porque soy pecador o pecadora y ahora reconozco que yo quiero la vida eterna, que yo quiero el perdón tuyo, que yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y que yo sé que eso implica seguirte y obedecerte a ti sobre todas las cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que recibir a Jesús no es solo una oración, sino piénsatelo bien, porque es cambiar tu vida completamente al entregarte en las manos del Creador, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y a decirle no al mundo y decirle sí al Señor. Y eso somos perseguidos, se burlarán de nosotros, pero no hay otro camino que no sea Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Así que si quieres hacer esta oración y decir yo quiero obedecerte, quiero que me perdones y quiero seguirte, cueste lo que cueste, haz esta oración. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias porque no me condenas, porque tú fuiste condenado en mi lugar. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Perdóname, límpiame todos mis pecados. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a todo pecado en mi vida. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida, que pongas mi nombre en el libro de la vida. Y de ahora en adelante, yo quiero ser tu discípulo. Quiero seguirte y ayúdame a serte fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, yo te doy gracias por la comunidad cristiana de Camarma y te ruego, Señor, que desde los hermanos hasta el liderazgo, que tú nos ayudes a todos a tener ese ministerio entrelazado de la verdad y ministerio de la misericordia. Que no tengamos temor de lo que dirán, sino que procuremos con diligencia presentarnos a ti aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien y la trazamos bien la palabra de verdad. Que tú seas glorificado, que tú siempre seas el centro de esta comunidad y que podamos ver mucha gente más viniendo a los pies de Cristo, porque te llevamos con nosotros
en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Queremos hacer tu nombre famoso, aquí y donde quiera que tú nos lleves, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.